tardes. Nos lo ha dejado ya un poco complicado. Y bueno, vamos a continuar con el acto. Todos tenéis ahí el programa. ¿Y no había un vídeo ahora? ¿Otro vídeo? No, no hay vídeo ya. ¿Ya no hay más vídeos? Bueno, pues entonces pasamos con nuestra sorpresa. Bueno, como sabéis todos, es nuestro 40 aniversario y queríamos, después de valorar quién podía venir, porque han sido muchas personas las que han pasado por nuestra federación, muchos los que se merecen estar aquí hablando de estos 40 años, pero es difícil elegir entre tantos. Entonces, hemos elegido a 5 personas que estuvieron en los comienzos. Entonces, queremos invitarles a que suban aquí, a que nos cuenten un poco cómo empezó nuestra federación, cómo empezó las asociaciones de padres y qué hicieron ellos en ese momento, cómo vivieron esos momentos. Estamos hablando de 1977, que era un tiempo convulso, que yo cuando empecé a leer un poco la historia, porque la hemos estudiado, pero un poco más cercana, entiendo un poco por qué. Pero ahora desde nuestra actualidad, que todos nos comunicamos por WhatsApp, por email, no entiendo cómo han podido conseguir que las asociaciones salieran adelante y se organizaran. Entonces queremos que nos lo expliquen, que compartan con nosotros esos momentos y quisiera invitar a subir a Pilar Bueno, a Jaime Ruiz, Julio Rodríguez y Félix Aparicio. Ellos nos contarán quién son. Bueno, queremos que sea un poco en plan tertulia, entonces que sean ellos mismos que se presenten, que nos digan quién eran en aquella época, en 1977, qué hacían y luego que nos cuenten un poco pues cómo empezó el movimiento. Entonces, si queréis, empezamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como queráis. ¿Que empiece Pilar? Venga, Pilar. Bueno, pues empieza Pilar. Yo, ante todos vosotros, primero buenas tardes, me encuentro con la prehistoria. No solo de 40 años. Yo empecé en la Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Pública Nuestra Señora de la Concepción en el año 67. O sea que fijaros si ha llovido desde entonces. Cuando nos convocó el director del centro para hacer la junta fundacional de la Asociación de Padres, era la Asociación de Padres. O sea que las madres no contábamos para nada. Cuando ya se fueron levantando las manos así, pues me levanté así yo de la mano y mis compañeras me tiraban de abajo como diciendo, ¿para dónde vas tú? ¿No sabéis que estos solos de hombres? Efectivamente formé parte de la primera junta directiva. Tenía 3 hijos, una ingresó en el año siguiente y 2 ingresaron en el 67. Y entonces, si tenéis dificultades ahora, imaginaros entonces las dificultades. Las dificultades eran enormes. Si queríamos hacer una conferencia de la Asociación de Padres, teníamos que cuidar muchísimo, muchísimo el título, porque solamente el título podía asustar no solo a los directivos del centro, sino a los padres, porque hoy sonaba política. Bueno, pues de todas formas, cuidando muchísimo los títulos de las conferencias, de los conferenciantes, nos expulsaron de la asociación, del colegio, porque dijeron que éramos una célula comunista. Y entonces teníamos que, para reunir la junta directiva, teníamos que ir a pedir permiso a la policía. Y luego venía por la tarde a asistir a la conferencia o a asistir a la junta directiva, lo que fuera, un delegado del gobierno, que lo decíamos muy finamente, pero que era un policía. Y entonces, pues a poco que nos pasásemos, bueno, nos acogían en los centros del barrio, pero de asociaciones religiosas, porque ya en lo público estábamos. Bueno, de todas formas, yo no solamente me apunté a la asociación de padres del colegio, sino que me apunté a la asociación de vecinos, a la asociación de amas de casa. Y entonces, en todos los sitios donde nos podíamos mover,
pero con un sigilo que es que no os podéis imaginar, que casi ahora resulta de chiste. Teníamos que decir, tienes que coger el autobús, pero no apuntes nada, el autobús en la plaza del... ¿cómo se llama? El hospital que es ahora la Reina Sofía, y tienes que llegar hasta Getafe. Y en Getafe, cuando llegas a un cine, te bajas. Y entonces en la tercera puerta, o sea, sin apuntar nada, porque es que por menos de nada terminábamos en la Dirección General de Seguridad. O sea, que fueron unas épocas que ahora cuando habláis vosotros de... Es que no os podéis imaginar la diferencia abismal y el orgullo y la satisfacción que he sentido cuando he oído hablar a la compañera de la Asociación de Estudiantes. Entonces, si todas esas cosas os hubiéramos podido decir entonces, hubiéramos podido ser felices, pero entonces no podíamos hablar así. Pues ya hablamos antes. Bueno, ¿cómo continuamos? Muy bien. Buenas tardes. A todos los presentes. Buenas tardes. Es que tengo mal la voz, me faltan cuerdas vocales. Buenas tardes, saludo a todos los presentes y efectivamente yo formo parte de esa asociación que se ha dicho del Colegio de la Concepción y empezamos a relacionarnos con las asociaciones de colegios próximos. Recuerdo que era el Colegio de México, que estaba en el barrio de la Alegría, y creo que se llamaba Islas Filipinas. Digo creo porque como esto es Islas Filipinas y no es en el mismo sitio, que estaba en la Elipa. Sí. Empezamos a reunirnos y a intentar crear una organización que agrupase a las diferentes asociaciones. Posteriormente se fue ampliando, llegamos a contactar con Moratalaz y con una persona que para mí es muy importante, y en aquella época era Eva Tejedor, que creía que iba a encontrarla aquí y por lo visto y no está. Y iniciamos entonces la organización de la federación, la FAPA actual. Esto era en el año 77 o en 76. Organizamos unas reuniones en el Colegio de Doctores y Licenciados en Santa Bárbara, y ahí empezamos a reunirnos con otras asociaciones que no recuerdo ahora cómo se llamaban, y fuimos creando ese grupo para formar la federación. Recuerdo que la última vez que yo asistí a esa reunión fue el 24 de enero de 1977. En la reunión estaba Eloy Terrón, que era el decano del colegio, estaba Eva Tejedor, estaba creo que Murillo, y no sé si estabas tú. Félix Aparicio, el presidente. Estaba también. Y creo que en aquella reunión, bueno, yo soy de profesión, o era de profesión abogado, y llevé los estatutos para fundar la asociación. No creo que sean los actuales, puesto que estaban hechos conforme a la ley anterior, que era muy restrictiva y con la cual ni siquiera pensábamos que se fuesen a aprobar, porque no se aprobaba ninguna asociación con aquella ley, pero que había que presentarlos y hacerlos, y se estuvo discutiendo sobre aquellos estatutos. Después de terminar la reunión, recuerdo que llevé a Eva en el coche hasta la Plaza Benavente, que es donde cogía ella su autobús para Moratalaz, y yo me iba a la reunión que tenía convocada. Después de esa fecha, no recuerdo haber asistido a ninguna reunión preconstituyente. Solo recuerdo haber asistido posteriormente, no sé ya exactamente en qué año, puesto que yo ya estaba en la Asociación de Padres del Instituto de San Isidro, a una reunión ya constituida en la Federación, en el Instituto Beatriz Galindo, donde iba a ver si la Asociación de San Isidro se incorporaba a la Federación. Contamos la suerte que fui con un compañero de asociación que a mí me parecía que era asequible, y resultó que era de un integrismo feroz, que cuando volvimos a reunirnos en la Asociación de San Isidro
pues echaba pestes de aquella reunión, porque se pretendía que los alumnos votasen para elegir sus representantes en el instituto, y eso cuando la mayoría de edad a los 21 años, ¿cómo va a consentirse que unos chicos de 14 o 15 años elijan a nadie? Entonces aquello fracasó, por tanto, la incorporación de San Isidro, y posteriormente, estando también en la Asociación de Isabel la Católica, sí logramos que la Asociación de Isabel la Católica se incorporase a la Federación, aunque creo que duró poco tiempo. Yo ya salí de la asociación, vamos, porque mi hija, que estaba allí, terminó el bachillerato, y creo que posteriormente se salió. No tengo más noticias de aquello. O sea, que aquello fue un poco lo que intentamos hacer, o lo que hicimos para que se realizase la Federación. ¿Ah? Bueno, parece que me toca. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Félix Aparicio y se ha dejado algunas cosas, participo bastante más de lo que él acaba de decir. Soy el primer presidente de la Giner de los Ríos y sí les puedo decir que hace 40 años las cosas eran distintas, bastante distintas. Yo les traigo aquí, que lo tenía en casa, aunque se han perdido muchos algunos documentos, para que se queden en esta federación, que es quien lo debe de tener. Y les puedo decir que la asociación, pues la compusimos en principio 15 asociaciones que están aquí reflejadas. Hay un organigrama que está reflejado aquí. Las personas, entre ellas Eva Tejedor, como dice el compañero, pero insisto, él intervino más de lo que ha dicho, porque realmente toda la documentación o la planteaba él, o de lo que salía de los debates, de las discusiones, al fin él le daba forma. Por tanto, intervino bastante más. Y quiero decirles a ustedes que eran unos años quizás muy duros, pero también muy, muy importantes y muy bonitos. Porque aquello no nació por casualidad ni nada que se le parezca. Por ejemplo, de donde yo procedo, que es de Móstoles, allí había como 8 o 10 asociaciones. Ya yo había creado la federación de APAS de ese municipio y, por supuesto, en este caso, claro, tenía unas experiencias, porque además tuve la suerte de que allí había un grupo de profesores muy importantes, entre ellos el que tengo aquí a mi derecha, entonces era casi un chaval, y que de aquellos debates y de aquellas discusiones, pues como se suele decir, la necesidad obligaba a organizarnos si queríamos tener algo que decir en todo lo que se estaba planteando ya a unos niveles más altos. Y les digo más. Anteriormente, o en esa misma época, tuvimos unas reuniones en Talavera de la Reina en donde se peregrinó la CEAPA. Es decir, también tengo aquí un documento, no es que no lo inventamos. Es decir, y allá pues estuvimos discutiendo una serie de asociaciones que venían de Bilbao, que venían de parte de Andalucía, venían de Levante, etcétera. Y por supuesto, ¿qué quieren que les diga? El ver que algo que costó bastante, porque ahí la noche que realmente aprobamos lo más importante, es una noche que no la va a olvidar nadie de este país, porque fue la misma noche de Atocha, en donde el compañero afortunadamente estaba con nosotros. Por tanto, hay épocas y hay fechas y hay momentos que no se pueden olvidar, y entre ellos es la creación y cuando en el momento en que nace esta Giner de los Ríos. Como os he dicho, yo no voy a extenderme, pero sí he querido guardar y traer para acá algunos papeles que es importante que esta asociación los guarde, incluso el documento ese de la reunión que hubo en Talavera. Y como le digo, las asociaciones que lo formamos también están aquí y creo que todas y cada una de ellas se merece pues que lógicamente las recordemos, porque contribuyeron a que hoy la Giner de los Ríos esté aquí con más fuerza que nunca
y participando en lo importante que es la enseñanza. Y yo solamente quisiera decir dos cosas y con esto me callo. Como primer presidente, lo primero que me gustaría, y se lo pido a profesores y se lo pido a padres, es que además de todo lo que se está discutiendo ahora, empezamos a intentar educar a nuestros hijos y darles la capacidad de que piensen por ellos mismos. Hay que educar ciudadanos con capacidad para que piensen por ellos mismos y que cuando sale cualquier político de cualquier partido en las televisiones a decir lo bueno y lo malo, que tengan capacidad de discernir dónde está la verdad o dónde no está. Porque mientras que tengamos ciudadanos que si sale mañana un loco por ahí diciendo lo que queremos escuchar por los problemas que tenemos, y sale otro que no dice todo lo que quisiéramos oír, pero que viene y nos dice la realidad, y no sabemos escuchar y no sabemos discernir dónde está la verdad o parte de la verdad, que la verdad nadie la tiene, entonces creo que por mucho que hagamos por la educación, siempre seremos ciudadanos que iremos a rastra de aquello que no sé quién, lo parece que los listos indican que hay que hacer. Me siento orgulloso de haber hecho lo que hice en aquel momento y me siento mucho más orgulloso de que aún siga viva y con más fuerza. Gracias. Bien, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por el gesto, porque yo creo que es muy importante lo que tú le tienes que decir a tus hijos. Muy importante. Tan importante como que el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Y desde la Revolución Francesa para acá sabemos que hay sociedades que apuestan por la educación y hay sociedades que si quieren mantener la tiranía tienen que apostar por ella. Y venimos de una etapa en la que el siglo XX ha supuesto para este país 40 años de tiranía y 40 años de ignorancia. No es labor fácil salir de esos 40 años y recuperar el sueño de la libertad y la aspiración a la educación como derecho efectivo. Y además, mirando al pasado para poder aprender de él, no para ningún tipo de nostalgia, para poder aprender de él, sobre dos elementos que yo creo que han sido sustanciales en el trabajo. Ellos lo señalaban desde un prisma evidente, desde su práctica. Yo desde la otra, porque como ha dicho Félix muy bien, yo era un chaval recién salido de la escuela, pero yo llevaba en la cabeza que no había cambio educativo si el cambio no era un cambio democrático de participación, primero de la sociedad, que tenía que ser libre, y segundo, de la comunidad educativa, porque no queríamos volver a ningún modelo de educación estatal, queríamos vender un modelo de educación pública. Y eso significa un modelo de participación desde el principio y en un plano de igualdad de todos aquellos los que conforman la comunidad escolar. Por lo tanto, ese era el modelo desde el principio. Cuando yo aterricé en Móstoles, creo que fue por el año 73 o por ahí, que acababa de salir un cuadernos para el diálogo dedicado a la educación, por cierto, en el que muchos de los nombres que podéis recordar de los proyectos educativos que luego plasmarían la escuela pública, la alternativa de escuela pública, están allí, desde Luis Gómez Llorente hasta Pamela O'Malley, o Eloy Terrón, que se ha citado, o Gregorio Pérez Barba, o muchos otros, y un chavalín, que era yo, por cierto, que estaba allí, recién salido, y hablando ya de educación, porque yo aterricé justamente desde la pedagogía en la política. Era incompatible educar en una sociedad asfixiada por la tiranía. Era incompatible, no podías desarrollar, si es que no podías hacer nada. Lo han dicho ellos con unas palabras, hasta no era reunirse el profesorado, era ir a hacer cualquier tipo de propuesta de participación, por supuesto, de
incorporación de cualquier tipo de técnicas. Bueno, podría contar anécdotas de las técnicas educativas y el nivel que había en nuestra querida inspección, que era alucinante, hasta de confundir las técnicas Freinet de impresión y aprendizaje de la lectura y escritura con Freysenet y la imprenta. Y tenías que decirle, oiga, que no, que estamos aquí en un modelo de aprendizaje, que los alumnos saben utilizar este tipo de herramientas. Por lo tanto, era desde el principio una obligación política con mayúscula entender que la educación tenía el reto de incorporar a la participación a la población, a los padres, y teníamos el reto de incorporar las nuevas metodologías para que fuera un elemento de participación de los alumnos, y teníamos el compromiso de decirle a nuestros compañeros que la enseñanza requería de nuestro compromiso con la educación y participar como tales en las organizaciones sindicales. Los tres retos: renovación pedagógica, organización profesional y compromiso de participación. Eso es lo que ellos hicieron en aquel momento, construyeron, y los que vosotros tenéis el reto de desarrollar. Yo creo que no puede haber una educación libre en nuestro país si no existen organizaciones de padres de alumnos que trabajen, que alienten, que ayuden y enseñen a participar en la educación de las nuevas generaciones. Y no habrá educación democrática si no es una gran alianza de las organizaciones profesionales con la ciudadanía, con las organizaciones de padres y con los movimientos de renovación pedagógica. Yo en ese empeño seguiré mientras viva. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí, porque sé que es un día muy caluroso, que os ha costado a algunos venir un poquillo, que se os está haciendo largo, pero bueno, quiero resaltar un poco que ha sido muy modesto Julio Rodríguez, porque aunque se ha dado aquí una pequeña pincelada, quiero que quede claro que pertenecía al bufete de abogados de Atocha, que tú también, Pilar también, ¿no lo sabías que Pilar ha sido una incorporación, una sorpresa? Sí que ha sido la sorpresa para todos porque ha sido una incorporación del último minuto. Entonces, ellos dos pertenecían al gabinete de abogados de Atocha y gracias a que estaban haciendo nuestros estatutos y estaban en la lucha de hacer la federación, se salvaron ese día. Entonces, gracias a todos los asistentes, porque hemos querido tener pues esas personas que dieron esos primeros pasos, que aunque parece fácil, yo creo que fue muy difícil viéndolo desde la óptica de la actualidad, que como digo, tenemos un montón de recursos, de medios para comunicarnos, para poder trabajar, y creo que ellos ni lo tuvieron fácil por los medios, ni lo tuvieron fácil por el momento. Entonces, por favor, muchísimas gracias por estos primeros pasos y habernos dado pie. Yo he visto primeras actas y aunque ha avanzado bastante, estamos ahí porque me sorprendió lo primero ver la letra de la máquina de escribir, que ya se me había olvidado, de una Olivetti, y ver pues eso, que pedían la gratuidad de libros de texto, de material escolar, que lo seguimos pidiendo después de 40 años. Entonces, muchas gracias por esos primeros pasos. Un compañero de la Junta, que los que estáis ahora tenéis que poner al frente de las redes sociales y de la comunicación, ha encontrado una cosa que nos ha mandado hoy, un artículo que os voy a leer. Se titula «Los padres de alumnos en busca de enseñanza gratuita y democrática». El pasado 2 de mayo se presentaron en el Ministerio de Gobernación los estatutos de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos. Aquí todavía las madres y las alumnas, pero bueno. Formada en su núcleo original por más de 30 entidades de este tipo. Sus objetivos últimos son conseguir una escuela pública, laica, financiada por el Estado y dotada de un control y gestión democráticos en todos sus niveles, respetando la libertad y el pluralismo ideológico y admitiendo, en principio, la escuela privada.
Varias asociaciones más están pendientes de la ratificación de sus respectivas asambleas generales para incorporarse a la federación. Algunas de las fundadoras están implantadas fuertemente en sus barrios como Maratalá, Vallecas y algunos pueblos como Móstoles, Leganés, Alcorcón y Getafe. Internamente están organizadas en coordinadoras de zona, cuyos delegados forman la actual Junta Directiva de carácter provisional. El presidente de la federación hoy es Félix Aparicio, compañero que está en la mesa. Y preguntan, le hacen una entrevista, dice, ¿por qué nació la idea de la federación? Básicamente para la unificación de esfuerzos, porque pensamos que la mayoría de los problemas de la enseñanza tienen causas y soluciones generales. La federación impulsará y apoyará las iniciativas de cada una y abordará las reivindicaciones más importantes desde un punto de vista global. La federación lleva meses gestándose. ¿Qué tipo de trabas y de ayudas ha recibido? En cuanto a ayudas, es muy importante el de una buena parte del profesorado de los centros, disconforme también con el actual sistema de enseñanza que nos apoya. Otros grupos de profesores, en cambio, piensan que podemos perjudicarles en sus intereses, como es el caso de las permanencias, de las que propugnamos su desaparición y lo que hacen es combatirnos. El peor papel lo asumen los directores de muchos centros, que se niegan a facilitarnos su uso como local social, nos prohíben asambleas y reuniones de todo tipo, etc. La Administración tampoco ha hecho mucho caso hasta ahora. En el fondo, creemos que la creación por ley de las asociaciones de padres fue una maniobra de cara a la galería para demostrar oficialmente que había participación, pero pensando que nunca iban a tener demasiado auge. Los problemas de la enseñanza han hecho que los padres contemplen la necesidad de unirse y ahora no nos permiten desenvolvernos normalmente. En cuanto al aspecto económico, ni las asociaciones ni la federación están subvencionadas. Nos financiamos con las cuotas de los miembros. Participación. En su programa mínimo, la federación reivindica la participación real de las asociaciones en los organismos competentes y en la organización, gestión y administración de los centros. Las coordinadoras de zona deben estar representadas en los ayuntamientos y distritos municipales y la propia federación en la delegación provincial del Ministerio. Este artículo apareció en la edición impresa del jueves 12 de mayo de 1977 en El País. Juzgad vosotros mismos lo que ha cambiado o no la educación. Y me pide que lea esto. Si lo crees oportuno, para que veáis ya en aquel momento cómo les exigíamos a los que gobernaban. Y bueno, casi hubiera sido mejor que lo leyeras tú como artista, como protagonista, pero bueno, gracias. Excelentísimo señor, teniendo conocimiento de la presente salida a la luz por decreto ley del reglamento de centros relativo a la participación de los padres de alumnos en los mismos a través de las asociaciones de padres de alumnos, la FAPA en trámite expone a vuestra excelencia lo siguiente. Primero, que la concreción de ese documento en forma de disposición legal sea suspendida sine die por considerar a. que es imprescindible la participación de los padres en su elaboración. B. Que estando prevista la elaboración de un estatuto de centros en el Pacto de la Moncloa, parece prematuro la idea de que el Ministerio de Educación y Ciencia se adelante unilateralmente en su promulgación. C. Que las declaraciones hechas a la prensa por el señor ministro de que los padres serían consultados en la elaboración de este reglamento no han sido aún cumplidas. Por lo anterior expuesto, esta FAPA solicita de vuestra excelencia una entrevista con el fin de exponer los puntos de vista de esta FAPA, que por el número de asociados debe de ser oída en una cuestión que la incumbe tan directamente. Con la esperanza de ser atendido respetuosamente, Madrid, 19 de noviembre de 1977, presidente de la FAPA, Félix Aparicio Vargas. Bueno, queremos darle un pequeño homenaje a todas estas personas y entonces queremos darle un presente que lo vamos a entregar varios compañeros de la Junta. Julio Rodríguez, por favor. Pues. Bueno, muy bien.
Yo he traído esto, se ha perdido mucho, pero bueno, ahí son sí, de aquel momento. Es que la idea que has tenido. Feliz aparición. Bueno, Jaime Ruiz. Bueno, a mí me toca la más luchadora, a Pilar. Podéis ir abriéndolo mientras que yo tengo el placer de dar el quinto, que no está en esta mesa. Pero si 15 años en la organización son una barbaridad, 31, ¿verdad, Félix? Félix Izquierdo es, durante estos 31 años, nuestro abogado, el abogado que ha estado en la organización. Ahora tenemos, por fortuna, la posibilidad de tener más personas. Pero Félix lleva 31 años y 31 años de 40 no son poca cosa. Así que, compañero, ven para acá que esto es tuyo. Atraco. Pero gracias a todos, gracias a vuestros aplausos y simplemente recordar un elemento que siempre en estos años hemos llevado mucho en la Federación. La Federación no solo era una entidad que se dedicaba a defender los temas educativos, era algo más. Era una organización que enseñaba la práctica de la democracia. Allí hemos aprendido a votar. He tenido yo, que he participado con otros compañeros en los cursos de formación, teníamos que explicar lo que era una mayoría absoluta, lo que no era una mayoría absoluta, lo que era simple, cómo se tenía que votar. Es decir, algo, era un elemento fundamental. Yo, de todas maneras, simplemente recordar una cosa, porque creo que es justo recordarlo. Lo digo para que nos sirva de reflexión. El hecho objetivo es que yo entré en la Federación, amigos, cuando acababa de aprobarse la LODE, una ley interesantísima que reconocía y desarrollaba el papel de los padres, el derecho a la educación, el papel de los padres, de los alumnos y de los profesores y de la participación. Es verdad que aquella ley parece que no tenía ningún mecanismo económico y ese fue uno de los problemas, pero fijaros, empezamos con la LODE en el tema de la participación y desgraciadamente ahora estamos con una reducción de la participación de los consejos escolares que prácticamente se aguantan porque están ahí, no exactamente porque haya un interés específico en que eso se desarrolle. El artículo 27 de la Constitución, y perdonar que use o abuse de mis conocimientos jurídicos, es el único artículo, el único en el que se reconoce la participación de los ciudadanos en la gestión de un servicio público, no una participación genérica, en la gestión. Ese es un elemento importantísimo. Claro, durante todos estos años, indudablemente, se ha bombardeado esa gestión, porque si esa participación en la gestión, si eso hubiera sido un éxito, mañana participamos en la gestión de otros servicios públicos y, por lo tanto, eso había de alguna manera que controlarlo. En esta situación en la que estamos. Pero también os digo, luchando se cambian.
tenemos que cambiar algunos conceptos. Antes, lo decían aquí los fundadores, oye, nos unimos porque es necesaria la fuerza. Ahora, desgraciadamente, en muchos casos, cuando se acude a asociaciones o entidades, asociaciones recién creadas, sabéis lo que nos piden. ¿Y vosotros qué nos dais? No os damos nada más que el sentido de la unidad y el de la lucha. Hay que recuperar ese espíritu porque ese espíritu nos hace triunfadores. Gracias.